Pues si ahora me preguntaran qué fue una de las cosas más difíciles cuando comencé con mi empresa, yo creo que una de las cosas para las que yo no estaba preparada, y creo que nadie de los que empezamos un negocio cuando no venimos ya de a lo mejor una familia que haya sido empresaria o que lo hayas vivido realmente, es que no estamos preparados para hacernos cargo de alguien más. Y eso me refiero a que cuando abrí mi primer local y me di cuenta que no lo iba a poder hacer yo todo sola, porque claro, yo cuando estaba en casa lo hacía todo yo, vendía, cocinaba, repartía, cobraba, llevaba un poco la administración, o sea, me filmaba, me tomaba videos, todo lo hacía yo. Y cuando abrí el primer local, pues la primera impresión y el primer susto fue pues que no iba a poder hacerlo todo yo sola, porque simple y sencillamente era un local que no tenía la cocina a la vista, y si yo tenía que cocinar, pues tenía que estar alguien al frente por si alguien entraba. Entonces fue cuando me di cuenta a la primera semana que no iba a poder hacerlo yo sola. Y ahí fue cuando vino el primer shock enorme, cuando me di cuenta que tenía que contratar a alguien y que tenía que sacar dinero, no solamente para pagar los gastos del alquiler, de los insumos, de los impuestos, de todo lo que conllevaba, sino que tenía que sacar para poder pagarle a alguien. Y eso de verdad que a mí me causó muchísimo susto, por así decirlo. Tanto es así que terminé en terapia, porque yo siempre he sido consciente y siempre, de hecho, lo recomiendo, que cuando está pasando algo que nosotros sintamos que nos sobrepasa, pues hay que pedir ayuda. O sea, es de valientes pedir ayuda, decir, oye, alzo la mano, no puedo con esto, me está sobrepasando. Y justamente fue lo que yo sentí cuando me di cuenta pues que tenía que contratar a alguien más. Y ahí, en ese preciso momento, llegó Eric, que él fue mi primer empleado, y siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño, porque aparte me enseñó, bueno, es que me emociono y todo, me enseñó muchísimas cosas, pero sobre todo me enseñó a darme cuenta que ya no era solamente de mí, sino que también yo estaba creando algo que podía proveer pues alimento, podía proveer un bienestar para alguien más. Y recuerdo que cuando él empezó a trabajar conmigo, bueno, primero era la peor jefa del mundo, o sea, era gritona, era renegona, quería que todo se hiciera como yo quería, en el tiempo que yo quería, y con él tuve que aprender a tener mucha paciencia. Y yo siempre le digo, ¿no? Porque todavía nos vemos, y de hecho lo considero que es parte de mi familia, y cuando lo veo, le digo, a él le tocó la peor parte de Isabel, porque claro, imagínate el estrés de tener que sacar todo eso que yo necesitaba para poder sobrevivir con ese negocio en un país que no era el mío, en algo que nunca había hecho, en cosas que aún después de tantos años sigo sin entender. Y a él estaba ya al pie del cañón, era el que tenía que estar pues justamente ahí, ¿no? Ayudándome y apoyándome en todo esto. Entonces fue una de las cosas más difíciles, también fue una de las más bonitas. Ya después de él, bueno, pues vinieron muchísimas más historias, pero recuerdo mucho una que cuando nosotros somos los dueños del negocio, ¿no? Los dueños de la empresa, la gente allá afuera no se da cuenta, y es lo difícil que es llegar a final de mes. O sea, tener una empresa, un emprendimiento o un negocio tradicional es realmente estrés, más estrés, más estrés, más estrés, porque te das cuenta que tienes que pagar 1000 cosas antes de poder generar algo para ti. Y yo recuerdo que justamente ese mes ya no era solamente él, ya tenía más personas a mi cargo, y justamente ya iba a llegar a final de mes y yo no tenía dinero para pagar mi alquiler. Había pagado el alquiler del local, le había pagado a los chicos su sueldo, pero yo no alcanzaba a pagar lo que me correspondía de alquiler en ese momento. Y claro, él me vio, no recuerdo si me vio llorando, me vio preocupada, pero siempre estaba muy al pendiente de lo que yo sentía o de cómo me veía, ¿no? Y me dijo que qué pasaba. Y le dije yo que estaba preocupada porque no tenía para pagar el alquiler. Y ya me dijo, Isa, no te preocupes. Bueno, él me decía Chabelita, no te preocupes. Si quieres, yo te puedo dar la mitad de mi sueldo para que pagues tu alquiler y después me lo repones. Para mí siempre ha sido súper, súper, súper valioso y súper importante el pagarles a ellos su sueldo, ¿no? Porque ellos están trabajando ahí, confiaron en mí, y yo sé que hay que pagar esos sueldos. Pero para mí fue un gesto que de todo, mira que he pasado por la empresa a lo mejor 100 empleados y nunca, ninguno jamás lo ha vuelto a decir. Y él fue el único que en ese momento me dijo, oye, si tú necesitas, yo te lo puedo prestar y después me lo devuelves. Obviamente no se lo recibí. Me dije, no te preocupes, ya veremos cómo soluciono, ¿no? Pero ese gesto fue un gesto que para mí fue
Bueno, pues que nunca se me va a olvidar y que todavía lo recuerdo con mucho cariño, porque la mayoría de las personas nunca se da cuenta que cuando estamos del lado del empresario o que estamos del lado del jefe, la situación es lo que tú ves más todo lo demás que no ves. Y es increíble que la mayoría de las personas creen que ser empresario es fácil y que muchas veces somos los malos de la película o somos los que queremos abusar o los que queremos hacer cosas que no les parecen a ellos, pero realmente yo siempre les digo, si tú quieres saber cómo es de este lado, yo te invito a que hagas tu emprendimiento, a que pongas tu empresa y que al menos por una semana estés del otro lado, porque no es nada fácil y sobre todo porque tienes mucha responsabilidad. En este momento, por ejemplo, yo no solamente es la responsabilidad de sacar mi casa adelante, sino la responsabilidad de llevar mucho dinero a muchas familias que cada mes me esfuerzo porque tengan su sueldo. Y sobre todo, lo que más me hacía ilusión, ¿no?, en ese momento era saber que no solamente estoy generando un impacto en la economía de este país, sino que estoy generando un impacto en esas familias y todavía no conforme con eso, estoy generando impacto en los países de donde ellos son. Porque en este caso, por ejemplo, a los chicos que yo tengo trabajando en la empresa son de otros países y ese dinero que yo les pago cada mes también genera bienestar en el país de donde ellos son. Entonces, esto que hacemos los que nos dedicamos a tener empresa realmente es un trabajo loable, porque lo fácil sería que yo me buscara un empleo o que yo me buscara algo que pudiera hacer solamente yo, pero no. Los que somos empresarios y tenemos esa ímpetu, esas ganas o ese llamado, ¿no? Ese llamado que yo siempre digo, yo siempre soy un instrumento de Dios solamente. Y cuando las cosas se ponen feas, yo le pongo, ¿es tu empresa? O sea, ponte a hacer algo y ayúdame, ¿no? Pero es el hecho de poder ayudar a alguien más. Y eso es realmente algo que lo tenemos que traer en la sangre porque es muy complicado. Es difícil, no es fácil y además es algo que nadie ve, que siempre ven como ese lado malo que quieren ver de los empresarios, de decir ellos están ganando dinero, se están forrando. Eso no siempre es verdad. La mayoría de las veces la pasamos mal para que cada uno de nuestros empleados tenga el día que es su sueldo.